6:29 de la tarde, nosotros seguimos aquí en Magazine de Tarde y yo estoy bailando porque de verdad que quiero ponerle ánimo a mi cuerpo a ver si la enfermedad sale de mí y podemos hacer el programa con toda la actitud. Además porque estoy muy feliz porque hoy tenemos mujeres grandiosas que nos están acompañando. Voy a recordarles rápidamente que pueden enviarnos un mensaje a través del 628-785719 o también pueden llamarnos a través del 910-594229. Estos dos teléfonos son gratuitos, pueden enviar mensajes a través del WhatsApp y llamarnos también totalmente gratis para que nos cuenten desde dónde nos están viendo y además para que también con estas entrevistas que tenemos hoy, si tienen alguna duda, pues aprovechen y nos pregunten. Aquí seguimos, Andrés, acompañados, muy bien acompañados. Seguimos y también los invitamos para que formulen preguntas a nuestra invitada, a la cual la voy a presentar ya mismo, que es la concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, concejala presidenta de los distritos de Villaverde y Villa de Vallecas. Ella es Concha Chapa, bienvenida a Magazine de Tarde. Muchas gracias. Bueno, ponte el micrófono para que te puedan escuchar bien esos Villa televidentes. de Vallecas. Hoy aprendí algo nuevo. Villa de Vallecas. Villa de Vallecas. Y no acostumbrado a Vallecas y ya está. Yo creo que hoy es un programa, ya que tenemos un programa de variedad y hemos tenido últimamente personajes de la política. Sí. Entonces, queremos conocer mucho de la política, porque tenemos que estar involucrados, como siempre lo vemos en una democracia, estar involucrados y partícipes de esta política como ciudadanos. Entonces, qué bueno que vengan las personas que están dentro de la política, que trabajan tanto por esos proyectos y por la comunidad, que nos expliquen muchos términos, muchas cositas que muchos televidentes no saben. Algunos sí lo sabrán, muchos sabrán muchos aspectos y muchos términos, pero otros vamos a aprender mucho de la parte política. Concejala, pues bienvenida a Tarde Magazine nuevamente. Muchas gracias, también voy a aprender yo mucho de vosotros y de los ciudadanos. Bueno, ya usted muy experta en los medios de comunicación, de hablar no se crea, siempre se aprende también. Bueno, pero sí, vamos hablando con muy la gente, tranquila. interactuamos mucho, porque siempre que tenemos un invitado acá, muchos están nerviosos. Bueno, la primera en televisión, pero yo creo que la concejala ya ha tenido un buen trabajo en cuanto a los medios de comunicación. Es la primera vez que nos visita aquí en De Tarde Magazine. Muchas gracias. La primera vez, y bueno, queremos hablar de eso, de temas políticos y cómo las mujeres están actuando, siendo esas actoras principales también de la política. Específicamente hablemos de Villaverde y de Villa de Vallecas. ¿Cómo se viene trabajando allí? ¿Cuántos años tienes de experiencia política? Cuéntanos un poquito también acerca de esa carrera política tuya. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que la experiencia política es muy cortita, muy cortita. Empecé con este mandato en el Ayuntamiento de Madrid, siendo designada como concejal presidenta de Villaverde, como decíais, y de Villa de Vallecas, por un grupo municipal Ciudadanos que cogobierna con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, como bien sabéis. Y bueno, pues siempre he considerado que ha sido un honor que me designaran tanto el alcalde como la vicealcaldesa para poder gestionar en su nombre dos distritos, no digo complicados, pero con una naturaleza muy diferente, y como vamos a descubrir cosas de Madrid, o parece que queréis descubrir, los ciudadanos quieren descubrir cosas de Madrid, pues vamos a descubrir dos distritos pues que tienen no son demasiado conocidos, y a lo mejor la fama que tienen pues no es la que corresponden, o por lo menos no es la que a mí me gusta representar, de manera que me gustaría trasladaros nuevas cosas de dos distritos muy, como os digo, con muchos retos, pero también muy apasionantes. Os las voy a contar todas. Sobre todo eso, que son distritos, eso también lo hemos ido aprendiendo, la diferencia, no es un barrio, es un distrito, todas esas cosas las hemos ido aprendiendo durante estos programas, y yo creo que has tocado un tema bastante importante, y es esa fama, que es verdad que no debería representar, sino al contrario, todas esas cosas, y hablando en cuanto a emprendimientos, negocios, y sobre todo porque estoy segura que muchos que nos están viendo en este momento son de Villaverde y son de Villa de Vallecas y son latinos. Entonces, yo sí quisiera que la concejala le enviara como ese mensaje a esas personas que les ven y que son de ahí, y que a lo mejor ellos también puedan ver que a su alrededor hay muchísimas cosas más. Bueno, la verdad es que la comunidad latina es una comunidad muy establecida en los dos distritos, de manera que creo que ellos pueden descubrir poco. Lo que me gustaría es que el resto de Madrid descubriera a estas comunidades en unos distritos, como os decía,
quizá o desconocidos Sí. o con una fama muy diferente a la que debieran tener. Pero son distritos muy trabajadores, son distritos pues, muy plurales, son distritos en los que cabe todo el mundo, con muchos retos desde luego, pero con gente muy, muy trabajadora y estamos para apostar desde luego por ellos. Habéis hablado del emprendimiento, habéis hablado del nuevo reto que tenemos con la Feria del Empleo, de manera que queremos que sea Villaverde y Villa de Vallecas dos distritos con muchísimas oportunidades y en eso estamos trabajando. Concejal, hablemos un poquito de las funciones que tienes bajo este cargo y hablemos también de eso positivo, eso que hay que explotar, eso que hay que maximizar tanto en el distrito de Villaverde como en el distrito de Villa de Vallecas para que le contemos a toda la gente que nos ve, no solamente de Madrid, sino en las diferentes ciudades de España a través de la web y en el mundo entero. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por partes. La primera, como estamos descubriendo pequeñas cosas, ¿qué es lo que hace un concejal de un distrito de Madrid? Bueno, pues a mí me designa tanto el alcalde como la vicealcaldesa para que en su nombre trabaje la gestión de los distintos distritos, que como sabéis o como habéis aprendido durante estos días es un grupo, es una agrupación de distintos barrios que tienen una historia en común. De manera que yo en su nombre, pues, le suelo decir a mis hijos, cuando yo se lo cuento de una forma pues, muy didáctica, ¿no? Sí. Yo intento poner en marcha todos Sí, los sí, días sí. mis distritos. Los pongo a funcionar. ¿Y cómo Muy se les bien. pone a funcionar? Pues haciendo que los colegios funcionen, que la educación funcione, que el transporte funcione, que la limpieza funcione, que la sanidad funcione, dentro de las competencias que pueda hacer un concejal y dentro de las competencias que tiene un ayuntamiento, que no son infinitas, pero bueno, sí son muy importantes. Así que bueno, pues yo creo que de una forma pues muy pedagógica, pero muy sencilla, Sí. esa es casi la función que tenemos que hacer. Luego, entrando más al detalle, pues hay un trabajo muy esforzado de velar porque los ciudadanos tengan sus oportunidades, fomentar el empleo, como hablábamos, también trabajar mucho desde los servicios sociales, porque hay un componente importante, aunque no es el mensaje que se quiere dar de los distritos, pero también hay un porcentaje, no podemos olvidar, de vulnerabilidad en Madrid que hay que solucionar y hay que ponerle remedio a través de nuestros servicios sociales. Entonces, bueno, pues esas ayudas que necesitan determinadas familias o las personas mayores, esa compañía que necesitan de un determinado colectivo, que se encuentran solos, pues en eso también trabajamos. O sea, que en eso es un reto complicado y si encima tienes que multiplicar tu trabajo por dos porque Por dos, tienes sí. que mirar a cada uno de tus hijos, pues entonces pues te faltan horas del día casi siempre. Concejal, en cuanto a eso positivo, vamos a irnos Sí. a Villaverde. A ver, algo que Venga. tú digas, aquí en Villaverde se destaca esto. Y luego pasamos a Villa de Vallecas y en Villa de Vallecas, ¿qué podemos Algo destacar? positivo. Que tenemos eso positivo que nos da como esa fuerza y esa motivación de decir, aquí Sí, se porque puede es hacer verdad, mucho más. Andrés, y yo creo que todos los televidentes también lo saben, se habla siempre de cosas negativas, y no solo de Villa de Vallecas, sino en general de los lugares donde tendemos a habitar, nos concentramos en cosas negativas y que hay que cambiar, pero yo creo que es muchísimo más importante hablar de esas cosas positivas que hay dentro del lugar donde estamos. Por ejemplo, en Villaverde y en Villa de Vallecas. Algo positivo que la concejala nos pueda decir, hay que resaltarlo. Bueno, pues a mí me gustaría empezar a hablar sobre ese mensaje positivo contando una pequeña historia. Cuando nosotros empezamos a trabajar en Villaverde, lo que queríamos era descubrir cuáles eran los déficits que tenía. Entonces hablamos con los vecinos, hablamos con los trabajadores, con los funcionarios y les preguntamos qué necesita Villaverde para mejorar. Nos contaron cuáles eran sus percepciones y esas han sido nuestras líneas de trabajo. Pero siempre había un mensaje común. Y el mensaje común es que Villaverde era un gran desconocido y que había muchísimo talento, muchísimas oportunidades y un grandísimo polígono industrial que estaba realmente desaprovechado y sobre el que teníamos que apostar. Y en eso estamos. Hay un problema de seguridad, droga también, un polígono pues, con prostitución y droga, y lo que queríamos era rescatar ese polígono industrial para que fuese un territorio acogedor y que pudiese traer talento, empresa, inversión y empleo para Villaverde. Entonces, ese ha sido nuestro principal objetivo. A partir de ahí hay muchos objetivos que vienen a hacer crecer Villaverde, pero lo más positivo que encontramos es que había un reto
un reto en el que nos podían acompañar todos los ciudadanos de Villaverde, porque hay ganas de trabajar, hay ganas de salir de ahí, y hay mucho, como sabéis, en Villaverde hay un movimiento asociativo muy importante, de gente luchadora, de gente que siempre ha trabajado por sus derechos, por sus principios, por querer prosperar. Hay un y ese talento, hay un sentido de pertenencia. De pertenencia. Sí lo hay, pero por otro lado también hay un pequeño sentimiento victimista que estamos intentando retirar, y de hecho sí que se va hablando de Villaverde en positivo, pero para hablar de Villaverde en positivo se tienen que ver gestos y se tiene que ver que Villaverde avanza. Claro. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Eso también hay que trabajarlo, y yo creo que también es a nivel cultural con las personas que hacen parte de Villaverde y que seguramente con el tiempo empiezan a aprender a querer ese lugar en el que están. Si han tenido que ver a lo mejor con experiencias de ese tipo con las que las personas a lo mejor no quieren aportar al distrito, y han tenido que trabajar también este tipo de situaciones, ¿o no? Claro, hay muchísimas personas, hay muchas sensibilidades, pero en general la gente de Villaverde es una gente que sí que tiene ese orgullo de pertenencia, pero claro, algunas veces te fallan las fuerzas. Entonces sí que necesitamos acompañarles para que vuelvan a recuperar ese sentimiento. Y como decía, se está trabajando muy duramente, no solo para cambiar una imagen impostada, sino una imagen sobre un trabajo y unos cimientos bien fortalecidos. Concejala, hablando de habitantes, de gente que vive allí, su día a día, su cotidianidad en Villaverde, nos va a saludar, o nos está saludando en este momento a través de nuestro 910-594-229, Claudia Múnera, desde Villaverde. Dice: quiero felicitar a la concejala porque en el barrio, sobre todo en el polígono, ya se respira un aire de mayor seguridad y se van desterrando a los que no quieren un barrio mejor. Ese es el mensaje que nos da Claudia Múnera desde Villaverde. Ahí está la gente y la comunidad. Gracias, Claudia, te lo agradezco. Y es verdad que es un sentimiento que ya van percibiendo los vecinos, pero también los empresarios del polígono, que están viendo como durante muchos años han estado olvidados, nadie se da cuenta que tenía un potencial bárbaro, y de hecho cada vez hay más movimiento pues de venta y de empresas que empiezan a interesarse y que empiezan a pensar que Villaverde puede ser lo que queremos que sea, la locomotora económica del sur. Concejal, que usted ha tocado un punto muy importante, Isabel y televidentes, que es primero ir a descubrir cuál es ese óxido, esa pepita mala que está dañando todo el entorno, y nos hemos dado cuenta que la seguridad es muy importante, la tranquilidad, para que un empresario llegue a un polígono que ustedes descubren que está, por decirlo así, no desarrollado de la manera, que no está desarrollado de la manera que es, porque claro, yo puedo desarrollar un polígono, ponerlo muy bien, pero si no tengo seguridad, si no tengo tranquilidad para que ese empresario llegue hasta allí en un ambiente que se sienta adecuado, porque muchas veces, recordemos que los polígonos, aunque son trabajos para mayores de edad, ahí también integramos a los peques, a los niños. Entonces queremos mostrarle, me imagino que el empresario, cuando quieran hacer alguna fiesta para los peques, cuando quieran integrar a los niños, que también son parte de la sociedad, integrarlos a un espacio como este, pues necesitan ese espacio verlo de una manera diferente. Y ya, por ejemplo, Claudia, con este mensaje que nos deja, está dando... Por lo menos sabe que se siente, claro, que se está sintiendo ese cambio. Y lo que dices de los niños es muy importante, porque nosotros estamos intentando que ese espíritu de emprendimiento también cale en los niños, de manera que si queremos que sean los emprendedores del futuro, y que si queremos que ellos trabajen y que puedan generar incluso pues eso, muchísimo más empleo y un movimiento, tienen que ver que lo pueden desarrollar en un entorno seguro y sin problemas. Es que yo creo que eso es muy, muy importante, sobre todo que crezcan con esa cultura de saber que ahí pueden generar empleo y también empezar a emprender y todos estos negocios. No sé si a lo mejor ahora que están tratando el polígono con muchísimo más cuidado, ya que es tan importante, y lo hemos hablado aquí, de hecho lo hablamos también con el diputado, si han tenido que empezar a abrir muchísimos más negocios, si se está viendo a lo mejor un poco más de cambio con esos empresarios que están llegando ahora. Sí.
Se ve el cambio. Sí, se nota, y además los empresarios que llevan toda la vida apostando por Ajá. Villaverde están muy agradecidos de ese cambio y de esa visión que hemos tenido, pues más, no digo de futuro, es que es Sí. casi era De de ya. presente, de muy al corto medio plazo, desde luego. Muy Muy bien. importante ponerse manos Ya a la vamos a Creo que seguir eso es hablando de importante. Villaverde porque vamos a entrar un poquito también en lo que es la segunda feria Emplea Villaverde, pero como estamos hablando de los dos distritos Sí. y ya también la gente queremos que haya como una igualdad de participación Venga. para que estén el uno de lado y lado comentando, hablemos ahorita de la parte de Villa de Vallecas, esa parte positiva que ya descubrieron ustedes en Villaverde, ahora esa parte positiva y ese trabajo que ustedes tienen. Aquí está el núcleo para empezar Hay que un empezar trabajo a fuerte en Villa trabajar. de Vallecas. Pues realizamos el mismo experimento. Hablamos con los vecinos, con las asociaciones, con los funcionarios de la Junta y nos dijeron qué era lo que pensaban ellos que necesitaba Villa de Vallecas para prosperar y para mejorar. Y ahí también hubo un mensaje que destacaba sobre el resto. Uno, que fuese el lugar donde todas las personas quisieran venir a vivir. ¿Y qué es lo que necesita Villa de Vallecas para poder venir a vivir con todas las garantías como si fuera el centro? Pues necesitaba más equipamientos. Había un déficit de equipamientos, de dotaciones, colegios, centros de salud, escuelas infantiles, y en eso nos hemos afanado durante estos 3 años que llevamos de mandato, en darles esas oportunidades a un suelo vacante que necesitaba albergar esos equipamientos que necesita una ciudad para funcionar, sobre todo en la parte del ensanche. En los otros 2 barrios de Villa de Vallecas lo que se necesitaba en el casco histórico era volver a recuperar ese sentimiento de barrio, pero de una forma más cuidada, reclamar una mayor limpieza, también estamos en ellos, y una mayor seguridad, que es el denominador común de los 2 distritos. Por acá tengo mensaje que me llega, de hecho voy a aprovechar porque veo que la gente está muy activa llamando, entonces les voy a recordar a quienes a lo mejor están llegando en este momento y quieran llamar y hacer sus preguntas o escribirnos algo, pueden llamarnos al fijo 910-5942-29 y también nos pueden escribir un mensaje a través de WhatsApp 628-7857-19. Además, ahora que estamos ya desde donde nos ven, pues como estamos hablando de Vallecas y de Villa de Vallecas y de Villaverde, pues fenomenal si nos cuenta de dónde nos están viendo y justo nos ven desde ahí. De hecho, tengo por acá un mensaje que me dice Dolores Ramos de Villa de Vallecas y dice que le sigue preocupando los botellones en la zona del bulevar de noche, que hay mucho desorden y peleas muchas veces, y también la basura que dejan ahí. ¿Qué se podría hacer para evitar esto? Pregunta Dolores. Pues muchas gracias por tu pregunta. una buena noticia para Dolores, y es que ya sí que nos preocupa el tema del botellón, nos preocupa muchísimo. Por supuesto, yo como madre, ¿no? Tengo unos hijos todavía pequeños, pero en muy pocos años pues querrán salir con sus amigos y buscarán pues el ocio juvenil como lo hacen cualquier quinceañero. Nos preocupó mucho cuando terminó el confinamiento, tras los momentos más duros de la pandemia, y que hubo ese repunte de botellón. Los jóvenes pues estuvieron 3 meses encerrados en casa y quisieron salir, encontrarse con sus amigos. Y bueno, hubo un ejercicio de seguridad y de policial importante, pero nos hizo reflexionar sobre por qué estaba ocurriendo eso, por qué se juntaban en esos parques para consumir y tal, y llegamos a la conclusión que a lo mejor era un problema pues, de falta de oferta de ocio juvenil. De manera que pues, hemos hecho una apuesta muy importante por el deporte, sacar el deporte a la calle, sobre todo y enfocado para los jóvenes, a partir de una determinada hora, no por la tarde, sino a partir de las 7, 7:30, pues para que nuestros parques, las zonas deportivas estén ocupadas con alternativas para dinamizar también ese ocio. Y por otro lado, también tengo la buena noticia de decirle que un programa que con muchísimo éxito sacamos adelante el año pasado en Villaverde, exclusivamente para jóvenes, que ponen en relación el arte con las nuevas tecnologías, pues lo vamos a sacar pues en pocas semanas ya también en Villa de Vallecas. Pusimos a 200 jóvenes en marcha, 200 jóvenes que no se conocían, que tenían esa inquietud artística, pero por otro lado son nativos de las redes sociales, de manera que pues ellos con unas nociones de, poder mezclar pues, de interpretación, clases de teatro, de elaboración de guiones, más bueno, pues unas sesiones y masterclass en tecnología, en edición, en cámara y demás, pues ellos fueron capaces de hacer sus programas de radio, sus programas de televisión, sus teatros, y cada uno en la parte que más le
les interesaba, si no eran las dos partes, de manera que replicaremos esto en Villa de Vallecas y habrá otra opción más de ocio muy diferente para los jóvenes. Bueno, Así la que- señora Dolores, noticia buena que está la Sí. concejala Gracias, aquí. Dolores. A su Y inquietud, primicia, muchas aquí gracias en- por la pregunta. En Sí. primicia para Villa de Vallecas. Gracias por esta pregunta. Dolores, ahí, bueno, estoy tranquila. Dolores Recordemos, en su casa. Isabela, que nos visita la concejala Concha Chapa, está con nosotros hablándonos de los distritos Villaverde y Villa de Vallecas. Vamos a hablar de este evento que arranca mañana, concejala, porque esto sí que es una noticia positiva. Sí. Positiva, porque la queja siempre en el común, en nuestra vida cotidiana, en el barrio es: estoy sin empleo, no encuentro empleo. ¿Qué pasa con las empresas? Y con esta feria vamos a despejar muchísimas inquietudes. Hablemos entonces de esa feria mañana, segunda feria Emplea Villaverde. Bueno, pues es la segunda oportunidad que tenemos, porque ha sido un mandato complicado con la pandemia, con lo cual, bueno, pues llevamos un año y algo sin poderla repetir, pero es la opción que tenemos después de hacer esa apuesta por el empleo, hacer esa apuesta por reactivar la economía de Villaverde, como hablaba del polígono, pues es la respuesta ideal para poner en comunicación los empresarios y las personas que quieren activar esa economía en Villaverde junto con las personas que están demandando empleo. Es un momento, digamos, dulce precisamente porque se ha trabajado mucho en el polígono y hay esos empresarios que se quieren acercar a los demandantes de empleo, pero por otro lado también hay una gran demanda, sobre todo personas que ya tienen una determinada edad, incluso gente muy joven. Entonces vamos a hacer esa comunicación, ese match entre las dos partes, pero no de una manera fría, sino lo importante de esta feria es que se va a hacer a través de clases, de conferencias, para animar a esos demandantes y para hacerles ver o para detectar cuáles son sus habilidades, para que también la conozcan el propio empresario, enseñarles cómo se tiene que diseñar un currículum, adiestrarles si es que no lo conocen ya en la nueva forma de trabajar, de teletrabajo, y a partir de ahí, pues viendo cuáles son sus mejores habilidades o donde ellos se sienten más cómodos, también el empresario ver qué tipo de perfil y ponerlos en comunicación a través de esas clases, que yo creo Además, que es una oportunidad mucho más relajada. Además, creo que es una oportunidad de reactivar todo, porque aunque la pandemia ya fue hace 2 años o año, y yo creo que es que se detuvo totalmente empleos, ganas de emprender, muchísimas cosas, y yo creo que una feria como estas es una oportunidad de reactivar todas estas cosas y sobre todo para jóvenes. Desde luego, y además es que es la palabra clave, el emprender, o sea, activar de nuevo esas ganas, Sí. porque es cierto que antes de la pandemia sí que había ese ecosistema, pues florecía, pero muchos dejaron su proyecto a medias y muchos de ellos no pudieron prosperar. Sí. Es el momento que los jóvenes sepan que es una oportunidad de autoempleo importante, y es el momento de poner esa semilla no para activarles, sino para enamorarles, decir, bueno, pues es que puede Quitar ser el que a lo miedo mejor- también, yo creo, quitar ese miedo. También es necesario. Incluso a las personas que no les ha ido bien, que tengan las garantías que al final ellos han adquirido una experiencia y un recorrido que es importante. Incluso aunque tengan que ya no empezarían de cero. Eso ya tienen una experiencia, y de alguna manera los empresarios, ese talento de esa persona, que aunque no le haya ido bien, solo el hecho de trabajar para él mismo, de haber expuesto sus ahorros y de haber puesto todo su tiempo, yo creo que son habilidades, es un valor importante como para ser una persona. Oye, pues yo querría contar entre mi equipo con personas no que hayan fracasado, sino que han tenido ese valor de activar y de sacar su propia empresa adelante. Es que yo creo que ya es hora, y además hablábamos en unos programas pasados de la importancia de la primera feria que tuvieron, y yo creo que esta va a ser aún más exitosa, estoy segura de eso, porque creo que hace falta. La verdad, yo creo que es de esas ferias que hacen falta, y yo creo que por eso también la mayoría de personas han estado tan pendientes de ella. La cita es para mañana de las 9:30, aprovechar esta segunda feria, ese acercamiento, cómo hacer un currículum, cómo acercar a esos demandantes, a esos que quieren un empleo, que buscan cuál es el camino y la ruta, pues allí le van a dar indicaciones con charlas, con conferencias que son muy importantes. Concejala, hablemos también de la diversidad sexual en estos 2 distritos.
cómo se está trabajando en la inclusión de todas estas personas de los colectivos LGTBI, cómo se está trabajando en Villaverde y en Villa de Vallecas, con qué programas, qué proyectos tienen, cómo se está manejando, pues, o cómo se está haciendo ese ensanche entre la concejal y su grupo de trabajo en el distrito con el colectivo LGTBI. Pues la verdad es que viviendo de una forma muy natural. Es Como cierto debe que ser. la verdad es que nosotros no tenemos competencia en educación, pero lo cierto es que todo esto se trabaja desde la niñez, desde la infancia, pues, un tema de lo más natural, de lo más normal. Nosotros sí que lo que hacemos es trabajar con la línea vehicular que es el deporte, y en general lo que solemos hacer es siempre que la ocasión lo permita, siempre que hay una efeméride que tenga relaciones, realizar acontecimientos deportivos para ponerlo en relación y normalizar lo que ya es una cosa normal. No impostamos absolutamente nada en esta cuestión, pero sí que damos esa visibilidad, por un lado, pues a través de los recursos que tiene el área de familia y que los pone a nuestra disposición, la Consejería de Familia lo pone a disposición de las juntas municipales, pero esto lo estamos haciendo y la activación suele ser a través del deporte, mayoritariamente. El deporte para ustedes es clave, fundamental en esto. Para nosotros el deporte es importante para todo, y además es que Yo creo que decidimos hace mucha falta. que los dos distritos tenemos que hacer también un impulso en el deporte, precisamente porque muchas veces es la forma de visibilizar colectivos Y de evitar invisibles también, o minoritarios, o mujeres, niñas que también abandonan la práctica deportiva cuando tienen 14 además años. también es como manera de evitar esos dolores de cabeza, como de dolores que nos envió el mensaje. Yo creo que eso Sí. también es la manera de evitar situaciones en las que un joven o un niño no deberían estar, sino que por el contrario incentivarlos al deporte. De hecho, ahora que hablamos de Villa de Vallecas, hablábamos de que les faltaba espacios. Sí. Yo creo que la concejala nos dirá si también habrán espacios de este tipo de deportes en los que los niños sobre todo puedan hacer parte y se puedan como incluir muchísimo más con el deporte. Sí, sí. A ver, la apuesta por el deporte decidida en cualquiera de los dos distritos. Sí. Se ha hecho una inversión importante. De hecho, aquí en Villa de Vallecas recientemente inauguramos un pabellón polideportivo, Juan de Dios Román. Acabamos de inaugurar la semana pasada un centro de rugby de dimensiones internacionales para albergar acontecimientos y encuentros internacionales. Un deporte pues que a lo mejor no está demasiado extendido, pero precisamente es lo que hablábamos, esa apuesta decidida por deportes minoritarios, deportes inclusivos también. Está en desarrollo, está terminándose un pabellón polideportivo al lado, polideportivo de vóley y playa también en Villa de Vallecas, que no son pues instalaciones muy comunes, lo normal, fútbol, baloncesto, pues bueno, pues la apuesta a rugby, vóley y playa, y el pabellón Juan de Dios Román, que bueno, pues tiene su piscina y alberga deportes pues más generales o más conocidos, como puede ser el pádel, pero claro, también tienes que dar cabida a lo que tiene mayor demanda. Sí. También en los dos distritos estamos apostando por la calistenia. Se están haciendo distintas instalaciones que además son bastante sencillitas de poder ejecutar, sobre todo en los parques, y es otra apuesta más que Haría un estamos cambio haciendo muy por el deporte juvenil, y estamos intentando dinamizar con un programa que se llama Hasta en la Noche Deporte, que lo he comentado muy de pasada cuando estábamos hablando del tema del ocio juvenil, para que durante pues, entre las 6, las 7, las 8, las 9 de la tarde pues estén allí los dinamizadores animando a los chicos para que puedan jugar en esas plazas, y mientras están jugando, divirtiéndose y practicando un deporte no demasiado conocido porque no necesita de muchas habilidades, pero también mejora pues, nuestras destrezas de coordinación y demás, pues mientras están entretenidos o están haciendo pues, ese esfuerzo físico importante, pero pues, están también conociendo a gente y pues no tienen esa, digamos, esa llamada a algún tipo de actividad menos que nos gusta menos los padres. Que contribuye un poco menos. Exacto, que nos gusta menos a los padres. Yo creo que ahora que dices padres, eso es una preocupación bastante grande en general con los padres, hablando de los niños, sobre todo cuando son pequeños, porque están los niños grandes, los niños mayores, que al final sí encuentran un hobby o otras cosas que les distraen un poco, pero cuando son niños tan pequeños y a lo mejor quieres llevarle a un parque, quieres estar con él
en un lugar más seguro. Yo creo que eso también habría que trabajarlo, o qué se está haciendo para que se vea esa seguridad, sobre todo en los niños más pequeños, los chiquititos. Yo creo que los dos distritos en general, el patrimonio verde y los parques infantiles, yo creo que está suficientemente cubierto. Puede preocupar a los padres el tema de la limpieza y la seguridad, pero bueno, está dentro de la parte, como os decía, de ese patrimonio verde, que en principio se está haciendo una apuesta importante por cuidarlo y porque la seguridad sea lo mayor posible. Y para los niños siempre, la oferta deportiva siempre está ahí, la cultural también. Lo cierto es que ahora se aproximan unas fechas muy importantes para los niños, donde tenemos una oferta con los Reyes Magos y que visitarán los dos distritos, por supuesto, de la misma manera que lo hará Papá Noel. Y bueno, pues esa información y esa oferta cultural la pueden encontrar en nuestras redes sociales de la Junta Municipal de los dos distritos. Y ya adelanto, aunque no puedo desvelar demasiado, que habrá muchas sorpresas para ellos. Bueno, nos saluda porque tenemos que darle siempre cabida a nuestros televidentes. Dice por acá: hola, soy Paola Gutiérrez. Me gustaría saber qué opinión da la concejala del baile de la presidenta de la comunidad con Anita. La verdad, a mí como joven me gustó, porque demostró que también se puede ser joven estando en un alto cargo. No sé si lo ha podido ver. Saludos desde Getafe. No lo he podido ver, pero sí que lo escuché comentado. Sí. Pues yo creo que lo haría también, ¿no? Es que tienes que ver el video. Tienes que ver el video, está bastante gracioso, pero bueno, está bien. Lo importante es ser natural, ¿no? Bueno, de acuerdo a lo que quiere decir acá, o de lo que nos quiso comentar Paola, que nos está hablando de pronto como un poquito como de la relación de la gente que está gestionando muchísimas cosas importantes para una comunidad. No, concejala, porque ustedes se encargan de eso, de gestionar, de mirar cuál es el problema, de conversar. ¿Cuál cree usted, concejala, en medio de que la gente ha perdido muchas veces ese amor hacia la política, hacia los políticos, hacia la gente que está trabajando por ellos, que tienen un poquito de ya esa fe perdida? ¿Cómo has trabajado también desde el punto de recuperar esa creencia? La confianza, sobre todo. Yo creo que lo que más se pierde cuando hablamos de política o políticos es la confianza. Y yo creo que se hace un trabajo así como para recuperar un parque, para recuperar la seguridad. Yo creo que también se trabaja la confianza, y no sé cómo la concejala ha logrado hacerlo. Bueno, en mi caso concreto, yo creo que no hay una fórmula magistral y no creo que sea una cosa muy complicada. Es cierto que llevo muy poco en política y pertenezco a un grupo municipal, a un grupo político, Ciudadanos, que apostó por la gente de la calle, que venía de la sociedad civil y que no tenía pensado, que no tenía dentro de su hoja de ruta, tenía pensado dedicarse a esto, pero que eran buenos profesionales en lo suyo y que pues si te ponen delante este reto y si además tienes esa verdadera vocación de servicio, pues siempre para ti es un honor poderte dedicar a la mejor parte de tu trabajo o el mejor desempeño que tú puedes hacer de tu profesión y tus conocimientos en favor de los demás. Esa apuesta de Begoña Villacís yo creo que fue muy acertada. El perfil de mis compañeros de Ciudadanos es así, muy parecido al mío. Veníamos de nuestras profesiones, nos pusieron este reto, sabíamos que teníamos 4 años muy complicados en una gestión que conocíamos, porque venimos de trabajar en empresas, venimos de trabajar en la administración, sabemos lo que es pasarlo mal, sabemos lo que es exponer tu dinero, sabemos que es fracasar en tus empresas, pero sabemos lo que es esforzarse y compartimos con los ciudadanos en los problemas que tienen, porque los hemos padecido, porque hemos sido y seguimos siendo vecinos igual que ellos. De manera que ellos han visto en nosotros personas que con un perfil muy parecido al de ellos, con los mismos problemas, padres y madres con hijos en los colegios, que a los que les preocupa el futuro del planeta, les preocupa la seguridad, que su calle esté limpia. De manera que la apuesta fue por perfiles naturales y seguimos siendo naturales. Y luego otra cosa que creo que es importante es que Begoña Villacís, cuando hizo ese casting, sabía que ninguno de nosotros quería mantenerse en este puesto o agarrarse en un sillón más allá del tiempo que determinara nuestro propio partido o la necesidad de nuestros distritos. En el momento que nosotros pensemos o se nos diga ya no eres necesario, pues nosotros volveremos a nuestros trabajos
trabajo sin ningún tipo de problema y pues vendrán otras personas a sucedernos. Y yo creo que perfiles así son los que devuelven la confianza en la clase política. Muy bien, pues Muy bien. invitada hoy. Naturales. Pues invitada hoy, yo creo que nos habló de temas muy importantes y nos invitó también a esa feria que tendremos mañana, concejala, en Villaverde. Ahí os veo, ahí os veo. Sí, sí. Muchísimas Sí, gracias sí, por señora. aceptar la invitación, por contarnos ese trabajo que se hace y se desarrolla en Villaverde y también en Villa de Vallecas como concejala presidenta. Esperamos que tenga mucho éxito en todos esos proyectos y que salgan adelante esos distritos que son también nuestros televidentes y que estaremos encantados de escuchar siempre buenas noticias. Sí, la Vamos a mayoría de despedir- nuestros televidentes son de Vallecas. Sí. Vamos a despedir a la concejala Concha Chapa, porque nos dijo que Porque así yo, la llamáramos. yo iba Vale. yo iba con Doña Concepción, uno todo. Y ella Hablamos de Concha. naturalidad. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Concha Chapa estuvo con nosotros en Magazine de Tarde. Vamos a aprovechar para que dejemos aquí el spot de la feria que habrá el día de mañana, 8 de noviembre, en Playa Villaverde. Y nosotros aquí nos despedimos de nuestra invitadora que estuvo con nosotros el día de hoy.